Pero se cumplen ya 20 años, ¿no? Un poco más. Eso fue en el 2001, estoy sacando mal la cuenta, de una masacre reciente de la historia de Occidente, terrible, que fue los atentados del 11 de septiembre, donde cayeron las Torres Gemelas y atacaron el Pentágono, dejaron miles de muertos, de heridos. Una huella, de hecho, difícil de borrar para la ciudad de Nueva York y para el mundo occidental. Con Vladimir vamos a revisar los mayores ataques terroristas de la historia. Vladimir, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Agradecido estar nuevamente en esta curaduría de cultura general. Bueno, una fecha que todos recordamos evidentemente lo que estábamos haciendo ese día hace exactamente Ujú. 22 años, porque fue un ataque terrorista que no solamente cobró el mayor número de víctimas en la historia del mundo, está como número uno en número de víctimas, sino también que cambió, impactó la economía mundial y muchos aspectos del terrorismo como cultura, porque antes nosotros quizás no sabíamos nada sobre terrorismo, sino a partir de lo que ocurrió en el año 2001. Así es, y este definitivamente es un hecho inolvidable para muchos que lo vivimos como espectadores a la distancia, pero ni hablar para las personas que estuvieron ahí en el lugar del acontecimiento y que, bueno, que todavía hasta el sol de hoy, ¿no? Una de las cosas que comunican es lo difícil que ha sido procesar este episodio en la historia de Estados Unidos. Nada fácil, pero en general, ¿qué encontraste en tu revisión sobre los mayores ataques terroristas de la historia? Y a propósito de ese del 11 de septiembre, que si hay algún otro posterior también está incluido dentro de esa lista de los mayores. Bueno, fíjate, Gladys, es sumamente interesante porque cuando hice esta investigación me conseguí que existe una base de datos oficial mundial que se llama The Global Terrorism Database, es decir, una base de datos de todos los ataques terroristas que han ocurrido en el mundo entero desde el año 1970. Y resulta ser que están registrados 200.000 ataques terroristas. Estamos hablando de unos 4.000 ataques al año en prácticamente todas las naciones del mundo. Eso Mm, significa que como hecho violento, es algo que es una constante, a pesar de que no todos cobran esta cantidad de víctimas, porque es que el terrorismo de alguna manera es como una vía de violencia que utilizan los grupos que son de alguna manera relegados desde el punto de vista político, ideológicos. Entonces, cuando vemos esa base de datos que está abierta a todo el público en general, es impresionante la cantidad que aparecen. Nosotros solamente conocemos los del 2000 para acá, a raíz del 2001, pero fíjate que después del de Estados Unidos hay uno que hubo en Nigeria que cobró 1.000 víctimas, en el Congo, por ejemplo, 890, porque bueno, las diferentes, sobre todo raciales y religiosas, son la principal fuente de división. Ahora, fíjate qué sucede. Estas noticias normalmente no llegan a nosotros de este lado del hemisferio, hasta que comienzan a esos ataques a librarse en ciudades conocidas como de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Entonces, incluso sabes que yo como tecnólogo utilizo mucho la herramienta de ChatGPT de inteligencia artificial. Hasta esa herramienta me trae solamente aquellos que son más conocidos a través de los medios de comunicación, que son estos que nosotros conocemos de Estados Unidos para acá. mm. Bueno, fíjate, pero en definitiva, pues, ¿cuáles conseguiste que como los mayores ataques Bueno, terroristas de la historia? bu- Bueno, tenemos el que es el ataque a Bruselas en el 2016, que fue hecho perpetuado por el Estado Islámico. Ahí se tuvo solamente 32 muertos, pero ocasionó muchísimos heridos. Esto fue en el Bueno, 2016, Gladys. 32 muertos Si mucho. recuerdas esa noticia, tenemos el de Bombay en la India en el 2008, que ocasionó 173 muertos, que fueron en varios hoteles 5 estrellas, incluso Ujú. películas hechas sobre este hecho. Tenemos el famoso atentado de Madrid, ¿recuerdas? El 2004, Sí, que fue de yihadista. alguna manera una especie de coletazo del 2001, porque recordemos que había habido como una especie de venganza cuando España había apoyado lo que era la guerra en Irak y Afganistán, y eso ocasionó 193 muertos. Tenemos el de Bali, con 202 muertos también por un estado islamista, por un grupo de estos terroristas, y finalmente tenemos el del 11 de septiembre del 2001. Ahora Claro. fíjate una cosa, Gladys, es lo que yo quiero hacer hincapié. En este siglo XXI, lo que va del 2000 para acá, pareciera que los ataques terroristas se inclinan, sí, por estos movimientos que son extremistas de la parte del Islam.
mas Ujú. no quiere decir necesariamente que la religión completa del Islam es la responsable de todo esto. Son grupos que son simplemente son bastante pequeños, muy reducidos, muy extremistas, pero con una inteligencia y con mucha tecnología, porque hoy en día estos grupos, que es lo peligroso, están regados por todo el mundo y a través de un simple mensaje de texto pueden organizar un ataque sin que nos demos cuenta. Entonces, eso es algo que es importante poner sobre la mesa, porque de este lado del hemisferio realmente no conocemos mucho todos los temas de la religión, pero no es un ataque de la religión completa, No. repito, es de un grupo minoritario. Que hace daño, que perjudica a esa comunidad general de bien, obviamente que también cuestiona, rechaza, condena ese tipo de ataques, ¿no? Por parte de grupos radicales, en este caso vinculados con el islamismo. Pero bueno, te agradezco Sí. mucho, se nos acabó el tiempo, Vladimir, por haber estado y hacer hecho este recuento a propósito ya bueno, otra conmemoración de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Vladimir Aguilera lo consiguen como @Mr. Aguilera en las redes sociales y lo tenemos cada 15 días en el segmento Curando Cultura General. Gracias, Vladimir, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo y a ustedes también un abrazo.